Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Buenos días, Iglesia. Los saludo hoy, 15 de noviembre del 2020. Declaro sobre tu vida y sobre toda tu familia libertad para un pleno disfrute de la comunión con el Señor Jesús. En nuestra agenda especial de este mes de oración, estamos en pleno clamor 2020, donde esperamos recibir revelación del deseo de Dios para nuestra agenda del próximo año. Les recuerdo, mañana, lunes, el día de ayuno y oración. Hace 8 días estuvimos meditando sobre el enfoque que debe tener la oración. Hoy veremos lo que Lucas 11 nos dice sobre uno de los poderosos resultados de la oración. Los domingos de este mes de noviembre estamos meditando sobre la oración basados en el capítulo número 11 de Lucas. Hemos estado viendo la manera como debemos orar. Hemos visto también el enfoque que debe tener nuestra oración, siempre basados en el modelo de oración que presenta Lucas capítulo 11, versículo número 1 al 4. Que coincide con Mateo capítulo 6, ese modelo de oración conocido como el Padre Nuestro. Les invito a que estemos muy atentos en esta mañana a la meditación de la palabra con el tema oración, inmunidad. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por este precioso tiempo que tú nos permites disfrutar, Señor, de tu compañía, de la comunión unos con otros. Gracias, Señor, por esa comunión contigo. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor. Para nosotros es esencial que nos hables, que nos muestres lo que realmente hay en tu corazón para nosotros, lo que dice tu palabra, Señor. Guíanos por tu espíritu a toda la verdad. Ayúdenos, Señor, a aprender más, Señor, para ser más efectivos en la oración. Ayúdanos a poner en práctica con perseverancia todo lo que nos está enseñando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a ubicarnos, por favor, en Lucas capítulo 11. Y quiero recordarles que los primeros 4 versículos nos hablan de ese modelo de oración del Padre Nuestro. Nos presenta el modelo como tal. Luego, entre los versículos número 5 y versículos número 13, el Señor nos enseña algunas cosas acerca de la oración, basado siempre en ese mismo modelo de los primeros 4 versículos. Lo primero que vimos fue ese primer domingo de este mes, entre el versículo número 5 y versículo número 10, la manera como debemos orar. El Señor nos muestra aquí en los versículos 5 al 10 de Lucas 11 que debemos orar con perseverancia. Debemos ser constantes en la oración. Hace 8 días vimos entre los versículos número 11 y 13 el enfoque que debe tener nuestra oración. Decíamos que el enfoque debe ser tener una conexión con Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo. Ese debe ser el enfoque de nuestra oración. Si no estamos orando de tal manera que seamos llenos del Espíritu Santo, debemos cambiar el enfoque de nuestra oración. No estamos orando correctamente. Siempre debemos procurar entonces tener una conexión con Dios de tal manera que seamos llenos del Espíritu Santo. Desde hoy en adelante vamos a mirar unas consecuencias. Estos últimos 3 domingos que tenemos para este mes, si el Señor lo permite, vamos a dedicarnos a mirar unas consecuencias o unos resultados muy poderosos acerca de la oración. Están aquí en el mismo capítulo 11, justo inmediatamente después del Señor enseñar sobre la oración. Entonces, para esto les invito a que esta noche nos enfoquemos en Lucas capítulo 11, verso 14 al 26. Primeramente vamos a mirar el verso 14. Lucas capítulo 11, verso 14. Dice así: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. El Señor Jesús está enseñando sobre la oración.
Los discípulos lo vieron que él estaba orando, entonces tuvieron esa inquietud y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Señor les enseña a orar, les muestra el modelo de oración, versículos 1 al 4. Luego entre los versículos números 5 al 13 les muestra la manera y el enfoque que debe tener la oración. Y justamente después, versículo 14, lo que acabamos de leer, estaba Jesús echando fuera un demonio. Esto no es un hecho aislado y debemos mirar todo lo que hay allí porque tiene una estrecha relación. No es un hecho aislado que el Señor estaba echando fuera un demonio. Esa oración que es una conexión con Dios, esa oración que se hace de manera constante y enfocada en ser llenos del Espíritu Santo, siempre va a provocar una reacción en las tinieblas, siempre va a provocar una reacción en Satanás y los demonios. Aquí el Señor Jesús está echando fuera un demonio. Algo sucedió y el Señor está echando fuera un demonio que tenía un hombre. Dice el verso 14 que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Eso lo hemos visto. El Señor nos ha permitido unas experiencias donde suceden cosas así. El demonio tiene una característica que está asociada con la manifestación que presenta físicamente esa persona que tiene esa opresión demoníaca. En este caso, la persona era muda, el demonio tenía esa característica, dice que era mudo. Cuando el demonio ya no estaba allí, ya no estaba oprimiendo a la persona, entonces la persona pudo hablar, dice que el mudo habló y la gente se maravilló. Acerca de ese hecho que la persona estaba muda, quiero decirles algo. Siempre vemos este pasaje, vemos este episodio y nos enfocamos en una persona que físicamente no habla y no habla absolutamente nada, no dice ni una palabra, muda, literalmente. Pero quiero que en esta mañana reflexionemos un poquito más allá. Y quiero decirles que esta mudez no solamente se trata de una persona que no habla absolutamente nada, sino más concretamente, se trata de una persona que no habla algo para Dios. ¿Cómo es esto que no habla algo para Dios? En la palabra de Dios nos muestra y quiero invitarles que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 2. 1 Corintios 12, 2 dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Me gusta mucho la manera como el apóstol Pablo dice aquí, ¿sabéis que cuando erais gentiles? ¿Qué es eso de gentiles? No judíos. ¿Y cómo así ahora por la predicación del evangelio o por creer el evangelio dejan de ser gentiles? Totalmente, literalmente. Ya esas personas, aunque no eran judíos de nacionalidad, porque mire que es una carta escrita a los corintios, personas no judías especialmente, cuando ellos creen en el evangelio, ellos son parte del pueblo de Dios, son parte de la nación que el Señor está formando, que inició con Abraham. Así que este es una manera de decirlo, esta es una manera de decirlo muy correcta. Cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Y así como eran esos ídolos mudos, así son las personas. Y quiero enfatizar acá, no necesariamente en el sentido de que no articula ningún sonido, ninguna palabra, sino en el sentido que no hablan para Dios. No puede hablar la palabra de Dios, no pueden dar testimonio del poder del amor de Dios, no pueden adorar a Dios, no pueden confesar a Dios, no pueden invocar el nombre del Señor. Son personas, así como estos demonios mudos, son personas mudas para con Dios, mudas en cuanto a las cosas de Dios. Jamás hablan de las cosas de Dios, no glorifican a Dios, no dan testimonio, nunca hablan la palabra de Dios, nunca dan un testimonio acerca de Dios. Yo te invito a que revises eso en tu vida. Lo normal, si tú ya eres un creyente, si ya no eres un gentil, sino que ahora eres parte del pueblo de Dios,
lo normal es que ahora puedas hablar, porque ya no eres llevado, extraviado a los ídolos mudos. Ahora ya tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da la libertad, el poder, la capacidad de poder hablar los misterios de Dios, el testimonio de Dios, las virtudes de Cristo. Debemos anunciar las virtudes de Cristo, debemos anunciar las bendiciones que el Señor tiene para toda la humanidad. Debemos hablar del amor y del poder de Dios, porque ahora nos consta a nosotros y además tenemos la libertad de hacerlo gracias a que el Señor nos ha liberado. Pero estas personas antes eran llevados a los ídolos mudos. Miremos ahorita, por favor, en Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. Efesios capítulo 5, versos 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira el cambio tan tremendo. Antes, cuando estábamos sin el Señor, éramos llevados, extraviados a ídolos mudos y no podíamos hablar nada para Dios, nada de las cosas de Dios, ni alabar ni cantar al Señor. Ahora, versículo 18, dice bien, sed llenos del Espíritu. Y luego, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Ya podemos hablar entre nosotros. ¿Y cómo hablamos? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ya podemos cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. Ya no hay esa mudez. Cuando somos libres de la opresión demoníaca, ahora ya cobramos la capacidad de hablar las virtudes de Cristo, de hablar los misterios del Señor, de hablar, de darle alabanza, gloria, de cantar al Señor. Ya somos liberados para que nuestra boca pueda proclamar el nombre del Señor. En el episodio que estamos contemplando, y les invito a que volvamos allí a Lucas capítulo 11, se habla específicamente de un hombre que no articulaba ninguna palabra, pero quise mostrar esto porque la mudez es un tipo de una persona que está oprimida por el diablo para hablar cualquier otra cosa, menos cosas que glorifiquen al Señor. La libertad que nos da el Señor nos permite entonces ahora darle alabanza a su nombre. Quiero que ahorita miremos los versículos siguientes. Lucas capítulo 11, verso 15 al 20. Lucas capítulo 11, verso 15 al 20 dice: pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vamos a hacer una pausa allí, vamos a mirar más detenidamente estos versículos que acabo de leer. Dice en Lucas capítulo 11, verso 15 al 20, que algunos estaban acusando al Señor que había echado fuera ese demonio por Beelzebú. Y dice allí el verso 15, Beelzebú, príncipe de los demonios. Eso es una manera muy despectiva, muy grosera de estos judíos, de estos fariseos, hablar al Señor y hablar del Señor. ¿Cómo van a decir semejante cosa? Y ni siquiera por un demonio, sino por el principal de los demonios, por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Es una manera muy grotesca, muy grosera, muy ofensiva de hablar del Señor Jesús. Y dice el verso 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
habla de reino. Pero el verso 18 ya dice específicamente de qué reino. Dice el verso 18, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Este versículo 18 es muy especial, muy importante para que todo lo tengamos en cuenta. Todo creyente debe tener en cuenta Lucas 11, 18, porque el mismo Señor Jesús está dando una declaración muy importante, de mucho peso. ¿Qué declaración? Que Satanás tiene un reino. Todo creyente debe tener claridad que Satanás tiene un reino. Ahora, las películas que han distorsionado tanto la verdad del Evangelio, tanto la verdad de la palabra, y desafortunadamente muchos creyentes lo que tienen de doctrina es sacado de películas y no de la palabra de Dios, no de un estudio de la palabra de Dios en oración, sino que de las películas, y muchas creencias al interior del pueblo de Dios desafortunadamente no tienen un fundamento bíblico. Algunos piensan que Satanás tiene un reino y que ese reino es el infierno y que él manda allí y que él es el rey allí, todo el mundo le sirve allí. Otros dicen que es el lago de fuego, que en el lago de fuego Satanás es el jefe y todo el mundo va a ser azotado por Satanás. Pues ni lo uno ni lo otro. Hace poco tiempo, empezando noviembre, un pastor compartió ahí en un grupo de pastores algo acerca del catolicismo romano y luego él puso una frase suya. A mí me parece normal que en el catolicismo romano hayan cosas contrarias a la palabra de Dios. Eso es una característica que es muy evidente. Aún los mismos católicos romanos saben que no están fundamentados en la palabra de Dios. Algunos lo reconocen, otros no. Otros ni cuenta se dan porque no la estudian a profundidad. Pero es normal, insisto en esto. Lo que no es normal es que al interior del pueblo de Dios hayan unas creencias erradas. Y este pastor agregó allí algo acerca del cielo y el infierno, dando a entender que el cielo y el infierno son destinos finales para el hombre. Es decir, un ser humano o quedará eternamente en el infierno o quedará eternamente en el cielo. Eso es una creencia y de pronto tú que me estás escuchando dices, pues claro, eso es así, la Biblia dice así. Pero no es así. Hemos visto que no es así. No hay ningún versículo que soporte semejante afirmación. Entonces yo le coloqué ahí al pastor, bueno, es normal que en el catolicismo hayan esas contradicciones, pero al interior del pueblo de Dios debemos ser cuidadosos porque también tenemos unas creencias que no hay. Y le mencioné esa, por ejemplo, el pastor coloca aquí que el cielo o el infierno son destinos finales para el hombre y no hay ningún versículo. Yo les invito para que miremos con cuidado esto. Entonces, inmediatamente alguien refutó, ¿cómo así que no? No entiendo eso. Le digo, sí, es así como lo acabo de decir. O muéstrame un versículo de la Biblia que fundamente esto. Ese pastor se quedó un rato meditando, buscando, me imagino, y luego dijo algo, dijo, pues que si yo no creía que existía el infierno y el cielo ya era problema mío y no era problema de Dios. Pero pues yo nunca dije algo acerca de la existencia, sino que lo que dije fue que ni el cielo ni el infierno son destinos finales para el ser humano. Y nunca me mostró un versículo y ha pasado ya medio mes y no me ha mostrado un versículo. Y pasará un año, 2 años, un milenio, jamás encontrará un versículo. No hay un versículo que diga eso, sin embargo eso se enseña. Y el asunto no es enseñar lo que la gente quiere o lo que la gente le gusta o lo que ha aprendido en películas. El asunto es estudiar en oración la palabra de Dios y tratar de enseñarla lo más fielmente posible, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús aquí en el verso 18 está hablando que Satanás tiene un reino y entonces nosotros creemos eso. Pero ese reino ni es el infierno ni es el lago de fuego. De hecho, Satanás va a ser echado al lago de fuego y ahí va a ser atormentado también. No es que él sea el jefe allí, él va a ser atormentado allí. Ahora, ¿dónde es este reino entonces? Si no es el lago de fuego y no es el infierno, ¿dónde es ese reino? Ese reino está en los corazones de muchas personas que están cautivas por el diablo. Esa es la situación.
Ese es el reino. No es un reino eterno. El único reino eterno es el reino de Dios. Este reino de Satanás no es eterno, es temporal, como lo vamos a ver en esta prédica, en esta mañana. Dice entonces el Señor Jesús, habla de un reino de Satanás. Y luego dice el verso 19, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Con estas palabras del verso 19, el Señor Jesús está dando a entender que ellos, los fariseos, son los que echan o intentan echar los demonios por Beelzebú, porque ellos mismos no están con el Señor, no están con Dios, y al no estar con Dios, entonces están con el enemigo. Ellos son los que están unidos al enemigo. Esas palabras fuertes del Señor Jesús en el verso 19. Ahora, quiero que notemos cómo la palabra de Dios da peso al hecho que Satanás tiene poder y tiene un reino. Miremos, por favor, en Hechos capítulo 26, verso 18. Hechos capítulo 26, verso 18 dice, son palabras del Señor Jesús citadas por el apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Note cómo el Señor Jesús está siendo claro aquí. Son palabras, el apóstol Pablo está diciendo, esto me dijo el Señor Jesús a mí. Mire cómo dice que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hay un reino de tinieblas y hay un reino de luz. Luego dice de la potestad de Satanás a Dios. Hay un reino de tinieblas donde la potestad la tiene Satanás y hay un reino de luz donde la potestad la tiene Dios. Hay un enfrentamiento en estos reinos. Y lo que estamos viendo acá es que la oración hace que se manifieste ese enfrentamiento. La oración hace que se manifieste ese enfrentamiento entre el reino de tinieblas y el reino de luz, entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Hay un conflicto y la oración es como un detonador para que se manifieste ese conflicto. Tal vez por eso es que nos cuesta dificultad de orar. Y pensamos que no oramos y como no están sucediendo manifestaciones extrañas, no hay problema. Pero sí lo hay. Sí lo hay. Lo único es que no hay una manifestación, pero Satanás está al acecho. Los demonios están por allí queriendo fastidiar, queriendo molestar. Nosotros debemos orar. Recordemos que al orar constantemente nos conectamos con Dios y somos llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos a favor toda esa gloria, todo ese poder de Dios para enfrentar ese reino de tinieblas. Miremos también, por favor, Efesios capítulo 2, verso 2 y 3. Efesios capítulo 2, verso 2 y 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Analicemos cuidadosamente estos dos versículos. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y ese es el espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Ese reino de Satanás, ese reino de tinieblas, ¿dónde se manifiesta?
en los hijos de desobediencia, en las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, en las personas que todavía están en condenación por sus delitos y pecados porque no han creído en el Señor Jesús como Salvador. Por eso es tan importante dar a conocer el plan de salvación de Dios. Las personas necesitan ser salvas. Si no, Satanás los va a estar oprimiendo a su voluntad y ellos ni siquiera se van a enterar del asunto. Ellos están cautivos por Satanás. Ese espíritu opera en ellos. Y dice el verso 2 que ese espíritu es congruente con la corriente de este mundo. Sigue la corriente de este mundo. La gente que está bajo la opresión de Satanás sigue la corriente de este mundo. Una característica de una persona que esté bajo la opresión del diablo es que la persona sigue la corriente del mundo. Y puede saber intelectualmente cosas de Dios, pero sigue la corriente de este mundo si está bajo la opresión de Satanás. Otro detalle importante está en el verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es otra característica. Las personas que están bajo la opresión de Satanás hacen los deseos de su carne y de sus pensamientos. ¿Tienen algún deseo? Corren a satisfacerlo. ¿Piensan algo? Corren a hacer lo que diga su pensamiento. No importa la voluntad de Dios. No buscan la voluntad de Dios. No conocen la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Una persona entonces que está bajo la opresión de Satanás se puede evidenciar porque sigue la corriente de este mundo y porque hace la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Acá nos está mostrando la palabra de Dios como Satanás tiene un poder, tiene un reino de tinieblas y él tiene el poder allí y manifiesta ese gobierno, ese reino en el corazón de los hombres que están bajo su opresión. Ahora miremos también el capítulo 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. En Efesios 6, versículo 12 encontramos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí se muestra esa organización impecable que tiene ese ejército de el diablo, ese ejército de Satanás. Él tiene un reino muy fuerte y un reino que está muy bien organizado. Ese es el reino de Satanás, esa organización que nos muestra el verso 12 de Efesios capítulo 6. Pero bien, es un reino fuerte, es un reino poderoso, bien organizado. Pero mire el detalle que nos presenta en Lucas capítulo 11, verso 20. Volvamos allí por favor a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, el versículo número 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Satanás es un reino muy organizado y muy poderoso, pero mucho más poderoso es el reino de Dios. Mucho más poderoso es Dios. Tanto así que dice el versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Por el dedo. Imagínense, por el dedo, un dedo. Un dedo es menor que una mano y una mano es menor que un brazo. Así que un dedo, ni siquiera la mano, ni siquiera el brazo, es lo que Dios necesita. ¿Para qué? Dice el verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. El Señor tiene un poder, ese reino tiene un poder porque dice por el dedo de Dios. Un dedo de Dios basta para echar los demonios, aunque sean tan poderosos, aunque sea un reino tan poderoso y tan organizado. El reino de Dios, el poder de Dios es mucho mayor, que solo necesita un dedo, ni siquiera la mano y ni siquiera un brazo para echar fuera los demonios. Con un dedo basta para echar fuera los demonios. Esa misma expresión de un dedo la encontramos aquí mismo en el capítulo 11, pero un poco más adelante para una situación distinta. Quiero que miremos como ejemplo el verso 46. Lucas 11, 46 dice: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar,
pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Con un dedo. Ellos ponen la carga a los demás, les ponen a hacer rituales, les ponen cargas a las personas y ellos no están dispuestos a mover esas cargas ni con un dedo, mucho menos con una mano, mucho menos con su brazo, mucho menos con todo su cuerpo, ni con un dedo, no tienen interés. Esa es la expresión que se está usando, ni con un dedo, pero el Señor con un dedo puede echar fuera los demonios. Ese es el gran poder que tiene el Señor. Ahora, miremos en Mateo capítulo 12, verso 28, que es el pasaje paralelo a Lucas 11. Mateo capítulo 12, dice el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice el Señor, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Cómo será ese gran poder del Espíritu de Dios? Que basta que Dios con un dedo eche fuera los demonios. Así es de enorme el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que es por el Espíritu Santo y no por Belcebú que el Señor Jesús está echando fuera a este demonio. Él echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Y dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que permite que el reino de Dios se manifieste. Eso es algo muy especial, muy importante, y es precisamente la relación que tiene este hecho con la oración. Volvamos a Lucas capítulo 11 y hagamos nuevamente ese recorderis. Los primeros 4 versículos nos hablan del modelo de oración. Luego entre los versículos 5 y 13 nos habla que la oración tiene que ser constante y tiene que estar enfocada en ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si consideramos adecuadamente ese modelo de oración de los primeros 4 versos, si consideramos lo que dicen los versos 5 y 13, que la oración tiene que ser constante y enfocada en ser llenos del Espíritu Santo, entonces ahora podemos enfrentar el reino de tinieblas y podemos echar fuera los demonios. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu de Dios, es por el Espíritu Santo que se echan fuera los demonios. Y una oración constante, enfocada en ser llenos del Espíritu Santo, nos va a permitir que ese poder se manifieste en nuestras vidas y el Señor por un dedo va a echar fuera los demonios. Nosotros nos conectamos con el Señor. Somos uno con el Señor por medio de la oración. Una oración constante, enfocada en ser llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos el poder para echar fuera los demonios. Ahora miremos, por favor, los versículos siguientes. Aquí en Lucas capítulo 11, versículo 21 al 26. Lucas capítulo 11, verso 21 al 26. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mucha atención, hermanos, con esta última porción, con esta última parte, versículo 21 al 26. Ya hemos visto el poder que se despliega para echar fuera los demonios. Es el poder del Espíritu Santo. Y tenemos ese poder del Espíritu Santo gracias a que hemos sido constantes en una oración enfocada en ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el demonio sale, pero ¿qué es lo que dice acá entre los versículos 21 y 26? Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ese
hombre fuerte está representando a Satanás. Dice que guarda su palacio es su reino. Dice que guarda su palacio, en paz está lo que posee, las pertenencias. ¿Qué es lo que posee? Posee unas personas que las considera suyas, las considera sus casas donde habitan los demonios. Pertenecen al reino de Satanás. El reino de Satanás se manifiesta en esas personas. Y es un hombre fuerte que guarda su reino, guarda ese palacio, como lo dice el versículo número 21. Luego, versículo 22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese más fuerte que él, más fuerte que el hombre fuerte, es el Señor Jesús. El Señor Jesús es más fuerte que Satanás. Eso acá literalmente se trata de una confrontación de poderes entre dos reinos, el reino de tinieblas y el reino de luz, el reino de Satanás y el reino de Dios. ¿Y dónde se manifiestan esos reinos? Se manifiestan al interior del ser humano, al interior de las personas. Así como el reino de Satanás se manifiesta al interior de las personas, el reino de Dios también se manifiesta al interior de las personas. Ese hombre fuerte está guardando su palacio, está guardando su reino, está en paz todo lo que le pertenece, todo lo que posee. Pero ahora ha venido uno más fuerte, viene el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí las personas se dieron cuenta que el Señor echó fuera un demonio y se maravillaron. Unos se maravillaron, se alegraron, pero otros empezaron a murmurar y decir esa acusación que el Señor había echado ese demonio por Belcebú. Ellos vieron esa parte, la manifestación, pero lo que no vieron fue otra cosa. No vieron lo que dice el verso número 22. El verso 22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. No vieron en qué momento el Señor tuvo esa contienda, esa lucha espiritual, esa guerra espiritual, cuando el reino de luz confrontó y enfrentó y derrotó al reino de tinieblas para poder dejar ese hombre libre, para poder echar fuera ese demonio. Claro, los discípulos sí vieron eso, vieron al Señor Jesús que estaba haciendo algo. ¿Recuerdan qué estaba haciendo? ¿Estaba enseñando acerca de la oración? No, eso no fue. ¿Estaba predicando acerca de la oración? No, eso no fue. ¿Estaba adorando a Dios? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús específicamente? Estaba orando. Es por medio de la oración que nosotros podemos derrotar a ese hombre fuerte. ¿Por qué? Porque por medio de la oración nosotros, por un lado, nos conectamos con Dios para ser llenos del Espíritu Santo, somos uno con el Señor y entonces somos más fuertes que ese hombre fuerte, porque somos uno con el Señor. Ese poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, ese poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida y puede confrontar las tinieblas y derrotar el reino de tinieblas. Ese hombre es libre, pero previamente hubo una guerra. El Señor literalmente ata al enemigo, ata a Satanás. Nosotros también lo podemos hacer en ese sentido. La palabra de Dios nos muestra que un poco más adelante Satanás va a ser atado por 1000 años. Pero en el sentido de confrontar el reino de tinieblas, nosotros podemos atar a Satanás, atar a ese hombre fuerte en el sentido de dejarlo inoperante. Mientras que capturamos, mientras que rescatamos la persona que está siendo oprimida por el enemigo. Eso no es tan sencillo, pero todo depende de la conexión que tengamos con Dios. Si estamos conectados con Dios, entonces ya no hablamos que sea sencillo, que sea difícil, porque para Dios no hay nada difícil. La demora es que nosotros dependamos completamente de Dios para que Él se pueda manifestar en nosotros. Y Él, que es más fuerte que el hombre fuerte, va a derrotar siempre el reino de tinieblas. Y la persona oprimida va a ser libre. Dice el verso 23, el que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, él le está diciendo eso a esos fariseos que lo están acusando. No es conmigo, no tiene una conexión con Dios. El que no es con el Señor, dice aquí el verso 23, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No pensemos que las personas que tienen que orar para poder confrontar a Satanás son solamente los ministros de liberación, los pastores, los líderes espirituales. No. Todo creyente tiene que estar listo para confrontar al reino de tinieblas. Todo creyente tiene que hacerlo. Mire que dice el verso 23, el que no es conmigo, contra mí es. Si nosotros no estamos orando, entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. Y al ser presa fácil del enemigo, al no estar conectados con el Señor, al no estar con el Señor, entonces estamos contra el Señor. Por eso es que muchas personas son usadas por el diablo. Muchas personas son manipuladas por Satanás y ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque no están con el Señor, no se conectan con el Señor en oración. No te arriesgues, no corras ese peligro de no orar. ¿Cuándo debes orar? Debes orar continuamente, debes orar a diario. Y la oración tiene que ser enfocada en ser lleno del Espíritu Santo. Mira lo que sucede. Verso 23 es muy claro, el Señor Jesús diciendo, el que conmigo no es, contra mí es. Así que sí vamos a estar con el Señor. ¿Y cómo es posible? Por medio de la oración. Esa es la conexión que tenemos con Él. Dice el verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No debemos tenerle temor a esta confrontación con las tinieblas. Algunas personas dicen, no, entonces yo no voy a orar porque se va a manifestar esa contienda. Si no se manifiesta, no quiere decir que no haya contienda. Ellos están al asedio continuo. Al asedio continuo. No tengas temor porque mira lo que dice Primera de Juan 4:4. Te lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Y dice, mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en ti? El que está en nosotros, ¿quién es? Es Dios. El Señor es mayor. Así que no debemos temer. Es mayor, por eso nosotros podemos vencer. Viene un hombre más fuerte que ese hombre fuerte. Ese es el Señor, el que está en nosotros. Nosotros somos uno con Él, entonces no debemos temer. La victoria está de nuestra parte. Él ya nos dio la victoria. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que hacemos esa confrontación confiados en que tenemos la victoria. Pero dice lo que hemos leído, que ese demonio sale y busca reposo y no encuentra reposo, entonces dice, voy a volver a la casa de donde salí. La tendencia de los espíritus inmundos, la tendencia de los demonios es que cuando son expulsados, vuelven a la casa, vuelven a la persona, a ese ser humano que habían habitado antes. Tratan de volverse a meter allí. Dice el versículo 25, y cuando llega la halla barrida y adornada. La versión paralela en Mateo capítulo 12, verso 44, dice que la halla no solamente barrida y adornada, sino desocupada, vacía. Entonces, al hallarla, no solamente barrida, adornada, sino vacía, entonces ese demonio, ¿qué hace? Versículo 26, no se mete de una. Mira lo que hace. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Claro, no se mete de una porque ese demonio dice, bueno, de aquí ya me sacaron. Aquí viene ese pastor o viene ese hermano o viene esa hermana, me saca otra vez. La otra vez me sacaron fácil. Voy por refuerzos. Y dice el verso 26,
va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, entran a vivir en esa persona, porque ahí es donde se manifiesta ese reino de tinieblas, ese reino de Satanás. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El hombre queda peor que como estaba antes. Claro, antes por lo menos tenía un solo demonio en esa relación que estamos viendo acá, pero ahora está ese y otros 7 peores. Entonces la situación del hombre no mejoró, empeoró. ¿Por qué? Porque si ya habían echado fuera el demonio, porque le faltó algo. ¿Qué le faltó? Llenarse del Señor. Le faltó ser lleno de la presencia del Señor. Si ese demonio sale, no encuentra reposo y regresa y encuentra a esa persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo, no puede entrar en esa casa. No puede volver a entrar en esa persona. No hay cabida. Está la persona saturada, llena del Espíritu Santo. No tiene manera ese espíritu inmundo de entrar. Y va por otros 7 peores y tratan de entrar y no pueden entrar porque está lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es muy importante, no solamente porque tengas que echar fuera demonios, sino para que esos demonios no entren a ti, para que esos demonios no te atormenten, no hagan una opresión en tu vida, sobre tu vida, para que no te opriman. Ese es el asunto. Mira que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Vamos a leerlo. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, eso no es que a algunos molesta al diablo, es a todos los creyentes. No pienses que el diablo está molestando a los que no tienen a Cristo. A los que no tienen a Cristo y los oprime con toda facilidad, pero también oprime a los creyentes. También oprime a los creyentes. Él te puede oprimir. Él puede hacerte mucho daño. No te puedes descuidar. ¿Cuál es la manera de cuidarnos? Debemos orar. Debemos ser constantes en la oración. Y una oración enfocada en ser llenos del Espíritu Santo. De tal manera que cuando los demonios estén en ese acecho buscando a quien devorar, pues tú no vas a ser esa víctima. Tú vas a quedar inmune de ser atormentado, de ser oprimido por el diablo. De eso se trata la oración. De eso se trata ese poderoso resultado de la oración. Nos hace inmune contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo viene y encuentra a esa persona que está orando continuamente y enfocada en ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo la va a encontrar? Llena del Espíritu Santo, llena de la gloria de Dios, llena de la presencia de Dios, llena del poder de Dios. Allí no cabe un bicho de esos. Allí no cabe un demonio. Allí el demonio no puede regresar. Allí el demonio no puede entrar. Pero si descuida la oración, si no estás lleno del Espíritu Santo, si esa casa la limpias muy bien por fuera y la adornas, pero no la llenas de la presencia de Dios, vas a dar cabida al enemigo. Hermanos, aprovechemos lo que nos enseña Lucas acá acerca de la oración. La oración nos da una inmunidad contra la opresión del diablo. Ese es un poder espectacular de la oración. Aprovechemos. Y ahora que estamos en noviembre, mes de la oración, y que estamos invitados a participar en Clamor 2020, pues sí que es cierto, aprovechemos. Oremos por lo que nos han pedido orar específicamente y oremos enfocados en ser llenos del Espíritu Santo. Te invito para que lo hagas a diario, continuamente. No solamente para poder ayudar a otros, liberándolos de la opresión demoníaca, sino para que tú mismo quedes inmune de una opresión del diablo. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Te damos gloria, honra y honor, Señor. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos este resultado poderoso de la oración. Gracias por esa inmunidad que nos das si estamos llenos del Espíritu Santo. Gracias por mostrarnos la relación que hay en esto y la oración. Gracias, Señor, ayúdenos a ser constantes en la oración y a enfocarnos siempre en ser llenos del Espíritu Santo. Oro, Señor, que por tu Espíritu Santo nos alientes, nos guíes, nos incentives, nos inspires cada día para orar constantemente y para enfocarnos en ser llenos del Espíritu Santo. Pido en el nombre de Jesús que las personas que han atendido esta palabra, que creen en ti, sean llenas de tu presencia, sean llenas del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús yo declaro libertad de toda opresión del diablo. Sean libres en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y llénense cada día del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo. Pido tu bendición, tu dirección para cada persona. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.